Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. Hoy os traigo esta tercera entrega de la serie de vídeos de reforma del patio jardín que estamos haciendo, en la que vamos a centrarnos en la iluminación. Así que vamos al lío. Como toda la serie, este vídeo lo hacemos en colaboración con los amigos de Leroy Merlin. Y lo primero que vamos a hacer va a ser colocar unos apliques nuevos. Y es que durante la reforma integral que hicimos de nuestro salón, os dejaré arriba un enlace por si queréis echarle un vistazo, tuvimos que quitar uno de los apliques de exterior. Y los cables, como veis, quedaron un poco tirados por ahí. Eso sin contar que los apliques que teníamos, como veis, no eran demasiado modernos. Así que lo primero que haremos será desconectar los cables antiguos de la caja de conexiones que tenemos justo encima de nuestro toldo Nori motorizado. Que por cierto os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis echar un vistazo a cómo lo instalamos y demás, y os dejaré también en la descripción un enlace por si queréis adquirirlo. A continuación colocaremos los dos cables que llevarán la corriente a nuestros apliques. Y llevaremos el cable hasta su posición fijándolo a la pared con estas grapas. Y en cuanto a los apliques, hemos elegido un modelo sencillo y elegante que encaja genial con nuestro patio. Son unos apliques LED de 2850 lumens y una luz blanca neutra. Y su instalación no podría ser más sencilla. Tienen ambos extremos unos tornillos de cabeza Allen que tenemos que retirar para poder abrir su carcasa. Tendremos que retirarlos prácticamente del todo para poder abrirla. Y en su interior nos encontraremos esta clema donde tendremos que conectar el cable de fase y el neutro, y en caso de tenerlo, el tierra. Y en la tapa nos encontraremos este tapón de goma por donde tendremos que pasar nuestro cable de corriente. Y visto esto, vamos con la instalación. Y guiándonos por las perforaciones de la tapa, marcaremos y taladraremos los agujeros en donde se sujetará nuestro aplique. Ahora perforaremos la goma que vimos antes e introduciremos nuestro cable. Y mediante unos tornillos sujetaremos la tapa a la pared. Y ahora pelaremos nuestro cable y haremos las conexiones del fase y del neutro. Y por último colocaremos nuestro aplique en su lugar y apretaremos los tornillos Allen para fijarlo. Y esto mismo lo haremos en el otro aplique. Y aquí podréis ver el resultado final. Hemos conseguido una estética mucho más moderna y elegante. Además, la iluminación que conseguimos en nuestro patio es brutal. Luego más adelante lo veremos más en detalle. Y ahora vamos con el segundo tipo de iluminación que pondremos en nuestro patio, con la que conseguiremos una luz de ambiente genial. Pero antes vamos a preparar la zona. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar este saliente que tenemos en nuestro murito de piedra y que personalmente no me gusta nada. Y para ello utilizaremos nuestra moladora con un disco de obra universal. Cortaremos, como digo, todo este saliente y lo dejaremos al ras de la vertical. Hecho esto, vamos a preparar este lateral del patio, así como el muro de piedra, para dar un acabado mucho más uniforme. Este otro muro que veis aquí lo dejaremos tal cual, ya que en próximos vídeos haremos algo un poco especial. Así que lo primero que haremos será tapar todo y preparar bien nuestra zona. Y a continuación daremos una mano de imprimación todoterreno de Bezier, que como sabéis nos encanta en el canal. Dado que es una superficie irregular donde no lleguemos con el rodillo, lo repasaremos con una brocha.
Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, ya que algunas de las piedras del muro, cuando pasábamos el rodillo con la imprimación, literalmente se deshacía la piedra. De haberlo sabido anteriormente, lo suyo sería haber aplicado un endurecedor en todo este muro. No obstante, comprobé que si aplicaba la imprimación de forma generosa con la brocha y lo hacía despacio, conseguía tapar todas estas zonas. Sinceramente pensaba que cuando aplicase la pintura me ocurriría exactamente lo mismo. Pero una vez más, esta imprimación todoterreno de Bessier me sorprendió para bien. Cuando estaba totalmente seco comprobé que había endurecido todo el muro. De hecho, le pasé un cepillo duro y no se levantó absolutamente nada. Y ahora sí, aplicamos nuestro acabado final. Concretamente utilizamos este esmalte al agua de Titan Luxe de color blanco satinado, que los seguidores del canal seguro que reconocéis. Podemos utilizarla tanto en interior como exterior y su poder de cubrición es brutal. Además, es totalmente lavable. Y lo siguiente que haremos será conseguir que nuestro cañizo de PVC no tenga esta forma y que tampoco caiga de nuestro muro, ya que como veis el efecto es bastante feo. Y para ello vamos a utilizar estos listones de abeto de 63 x 33 milímetros que vienen en un formato de 2,4 metros. Y lo que queremos es conseguir esta forma. Más adelante veremos por qué. Empezando por la parte de fuera, queremos dejar un escalón de 1 centímetro de grosor y 2 centímetros de profundidad. El siguiente escalón será aproximadamente de 1,5 centímetros de grosor y 1,5 centímetros de profundidad. Y ya lo que nos quedará, según las medidas de los listones que hemos cogido, será un escalón de 0,7 por 2,8. Y para los cortes vamos a utilizar nuestra mesa de sierra. En caso de que no tengáis mesa de sierra o que no queráis liaros tanto con los cortes, simplemente compraremos 3 listones de diferentes tamaños y los pegaremos juntos. Y para el primero de los cortes, en mi caso, elevé la hoja de sierra a 2 centímetros de la superficie y a 1 centímetro de la guía paralela. Para el segundo de los cortes elevé la hoja de sierra a 3 centímetros y coloqué la guía paralela a medio centímetro de la parte izquierda de la hoja. A continuación tumbaremos el listón y subiremos la hoja de la sierra hasta que sobresalga un poquito de la hendidura que quedó en la primera incisión que hicimos. Y colocaremos la guía paralela para que la hoja de la sierra nos quede en esta posición. Y por último bajaremos la hoja de la sierra hasta que sobresalga un poquito de la segunda incisión que hicimos y colocaremos la guía paralela para que la hoja de la sierra quede en esta posición. Y así conseguiremos la forma que vimos al principio. Y antes de dar a nuestros listones el acabado final, los colocaremos en la posición que ocuparán. Para ello taladraremos previamente unos agujeros guía en los listones. Y una vez que lo tengamos en su posición, con un martillo y un tornillo, marcaremos en el muro donde tendremos que taladrar. Dada la facilidad que tiene este tipo de piedra de laminarse, haré las perforaciones primero con una broca del 4 y luego con una del 6. Y por supuesto sin percutor. A continuación colocaré los tacos y pondré los listones en su posición. Haremos coincidir la parte de arriba de este escalón con la parte de arriba del pollete de nuestro muro. Luego veremos por qué. Iré midiendo y cortando hasta completar toda la zona. Dado que es una pared de piedra irregular, nos van a quedar huecos entre los listones y el muro. Pero esto no me preocupa, ya que con esto conseguiremos que el agua que pueda caer pueda correr libremente. Para esta otra parte del muro, como sí que va pegado a la pared, lo inclinaremos un poquito precisamente para que el agua pueda bajar y no se quede ahí estancada. Y así es como queda una vez montado. A continuación lo retiraremos de nuevo, lo lijaremos, lo imprimaremos y lo pintaremos. Y de nuevo lo volveremos a colocar. En las uniones, para disimularlas un poco, aplicaremos un poco de MS Power Fix de Quilosa y posteriormente lo pintaremos, aprovechando también para pintar los tornillos de blanco.
Y una vez preparado todo, ahora sí, vamos con esta segunda iluminación. Y para ello utilizaremos esta tira LED que se compra por metros. Se trata de una tira LED de luz blanca neutra 4000K de 1284 lumens y además es IP65, es decir, válida para exterior. Y aparte necesitaremos este kit básico de conexión. En él nos trae el enchufe con el controlador, que colocaremos en uno de los extremos de nuestra tira LED, un taponcito que colocaremos en el otro extremo, nos trae una abrazadera, que en mi caso no utilizaré, y un botecito de silicona translúcida. Ahora veremos para qué. Estas tiras LED las podemos cortar cada metro. Por un lado veremos que aparece un corte en la tira LED en sí, no confundir con la marca que aparece al lado, y por el otro lado vendrán las uniones de estaño. Tendremos que hacer el corte justo por en medio de esta unión. El fabricante nos indica que para unir nuestro controlador, cuando hagamos el corte, en uno de los extremos del LED tendremos dibujado un enchufe. Yo sinceramente no lo he visto, así que simplemente probamos en un extremo y si no nos funciona, probamos en el otro. Tened también en cuenta que la longitud máxima que podemos tener de esta tira LED son de 25 metros. Para conectarlo es muy sencillo. Tenemos este conector con el tornillo, ¿vale? Que lo aflojaremos hasta que veamos que sale del todo de esta carcasa. Tenemos que tener en cuenta este movimiento que tenemos aquí, ¿vale? Cuando metamos la tira LED, esta parte de aquí tiene que estar lo más abajo posible, ¿vale? Porque si no nos va a chocar y no va a entrar bien. Entonces meteremos el extremo en su lugar, ahí, lo meteremos hasta el fondo y, como decía, esta parte hacia abajo para que el LED entre bien. Apretaremos un poquito para que entre bien en su sitio y apretaremos el tornillo. Vamos un destornillador y apretaremos bien nuestro tornillo. Y listo. Y en el extremo contrario simplemente meteremos nuestro taponcito. Eso sí, lo llenaremos con esta silicona que trae, que nos sirve para mantener la estanqueidad del circuito. Yo en este caso no lo voy a hacer porque hasta que no lo coloque no quiero sellarlo del todo. Y una vez que esté lleno de silicona, meteremos el taponcito en su lugar y listo. Y ahora ya solo tenemos que enchufar nuestra tira LED y ya lo tenemos. Y dicho todo esto, ahora sí, vamos a colocarlo. Antes no lo comenté, pero corté este hueco en el listón que llega a la esquina entre los dos muros para poder pasar la tira LED libremente. Y lo primero que haré, ya que empezaré por este extremo, será poner el tapón de final de nuestra tira LED. Recordar poner la silicona. Y ahora iremos pegando nuestra tira LED en el primero de los escalones de nuestros listones. Y para ello utilizaré esta pistola de silicona caliente. Colocaré la tira LED en vertical, es decir, las luces LED mirarán hacia el cáñamo de PVC. Esto lo hago así, ya que si el LED mirase hacia arriba, al acercarme al muro, la potencia del LED puede ser un poco molesta. Y en cuanto a la iluminación, si lo ponemos hacia arriba o mirando hacia el cáñamo, prácticamente es igual. El último de los escalones de nuestros listones de madera es para que si el cáñamo se mueve y entra hacia adentro, como vimos al principio, primero no se descuelgue y segundo no se quede pegado a la tira LED, lo que haría que perdiésemos iluminación. Y este es el resultado final de la iluminación nueva de nuestro patio. Bueno, y hasta aquí este vídeo de hoy. Agradeceré de nuevo a los amigos del Leroy Merlin por su colaboración con el canal. Espero que el resultado final os haya gustado tanto como a mí. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir el vídeo con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya y activar la campanita para que os avise de nuevos vídeos. Y que, como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.